Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos a este tiempo de regocijo, de alabanza. Entrega todo delante del Señor. Estoy segura que cuando ustedes llegaron y allá virtual, cuando le dieron iniciar sesión, ya se habían dispuesto a estar con el Señor, a escuchar su palabra, a entregarle este tiempo. Es un tiempo exclusivo para Él. Entrega todas tus cargas al Señor y disfruta de este tiempo de alabanza y de adoración al Señor, a Dios, a quien tú le puedes clamar Hosana, y Él recibe tu oración, y Él esfuerza tus brazos, y Él escucha, y Él provee. Disfruta este tiempo, gózatelo, súbele el volumen allí donde estás en tu casa, para que tú descargues y saques de ti todo lo que no pertenezca a este tiempo para el Señor. Bienvenidos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú es, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Y levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú es, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Nuestro clamor, porque tú eres el único que puede restaurar, que puede sostener, que puede dar aliento de vida, que puede transformar el corazón. Tú nos convenciste, nosotros creemos en ti, por eso seguimos tus pasos y solo a ti venimos a clamar, Rey de Gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Que tu clamor sea esta canción. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana,
Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey. Nuestro espíritu y nuestro corazón se postra delante del Rey. Tú eres más grande y más fuerte que nosotros. Nosotros reconocemos tu autoridad, Jesús. Y yo declaro que Jezreel Central reconoce tu autoridad, tu poderío, tu grandeza, tu majestad. Porque tú diste la vida por nosotros y tú nos has hecho libres, libres de condenación, libres de la esclavitud del pecado, libres para poder vivir para ti, para poder vivir en gozo, en plenitud, para poder cumplir un propósito y pasar esta tierra con significado. Gracias. Ese es tu espíritu. Muévete con poder, Espíritu de Dios. Convence, renueva, restaura el corazón herido. Tú eres Dios. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Eres libre. Créelo, disfrútalo, aprovechalo. Encuentra tu libertad en Cristo. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Y todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Rompe, Espíritu de Dios, las cadenas de opresión. Rompe esas cadenas que no nos permiten alabar al Señor. No hay más condenación. No hay culpa. No hay nada más Soy fuerte. esclavo más. Su sacrificio fue suficiente. Soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy
esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. No hay más condenación en tu vida, ni en tu familia, ni en tu negocio, ni en tu trabajo, ni en tu emprendimiento. No hay condenación. Rompo en el nombre de Cristo Jesús todas las ataduras generacionales de maldición que puedan haber alrededor de tu vida y declaro libertad para ti y para los tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Él es increíble. Él es el único que puede realizar estas cosas. Y si tú crees, tendrás acceso a lo increíble, a lo maravilloso, a lo que nadie ha visto, a lo que nadie ha escuchado. Tú eres poderoso, Jesús. Poderoso, maravilloso, grande, fuerte. No pudiste ser quebrantado en la cruz. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Exaltado. Wow. 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 Y poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh. Y tú volviste a unir lo que era necesario. Increíble, No hay nadie como invencible, tú. mi Dios, solo tú, solo tú. Tu amor Tú nos eres convenció. increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Cautivaste nuestro corazón. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Cristo exaltado está. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Mi Dios, solo tú, Solo tú. Dale un aplauso al Señor, nuestro
Él es increíble y todopoderoso, exaltado. Bendito eres, Jesús. Gracias por este tiempo, gracias porque nos permites desintoxicarnos a través de la alabanza hacia ti. A ti sea toda la gloria, la honra. Pon tu palabra en nuestro corazón y permite que dé fruto. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí. ¿Cómo vamos? Bueno, y mientras van subiendo los niños, esto tiende a mejorar. Bienvenidos. Bienvenidos a este mes de marzo que estamos desarrollando. Obviamente hoy un día especial para orar, un día especial para encomendar el país. Mañana tendremos procesos de elecciones y como ustedes bien lo saben, nosotros aquí en la iglesia no hacemos un proselitismo específico, simplemente oramos para que cada uno de nosotros pueda tomar decisiones. ¿No se oye? ¿No lo oyen? Que nos suban un poquito más aquí internamente. A los que están virtualmente seguramente sí les está llegando todo el sonido, pero aquí exactamente. ¿Ahora sí? Por ese lado sí oyen, sí, por ese lado sí. Bueno, entonces decíamos que es necesario mañana hacer un proceso del ejercicio del derecho como también de la obligatoriedad en cuanto al proceso electoral. Oramos para que Dios a cada uno le coloque en su corazón el sentir de dar su voto por quien mejor le parezca que le represente a usted. Obviamente oramos para que Dios, por encima de quien sea elegido, de gusto o no, sea quien dirija finalmente los destinos de nuestra nación. Así que hagamos una oración a Dios, dándole la bienvenida al Señor a este tiempo. Así como le hemos adorado, nos disponemos para ser ministrados por Él, por el Espíritu Santo. Señor, colocamos esta nación, como siempre lo hemos hecho, en cada oportunidad que ha habido de elecciones. Colocamos la nación delante de ti y te pedimos que seas tú permitiéndonos a nosotros entender la responsabilidad que cada uno tiene, Señor, para poder tomar esas decisiones que finalmente serán las que durante estos 4 años siguientes van a estar al frente de nuestra nación. Así que pedimos que seas tú, oh Dios, bendiciéndonos. Reconocemos que por encima de toda autoridad establecida humanamente, estás tú como la máxima autoridad. Y cuando un pueblo te busca, cuando un pueblo invoca tu nombre, cuando un pueblo se convierte hacia ti, tú siempre traes bendición. Y puedes usar a aquellos, Señor, cuyo corazón esté dispuesto, como puedes actuar sobre aquellos que no disponen su corazón, porque tú eres soberano, Señor. Por eso gracias te damos, te bendecimos. Igual nos hemos unido en oración, Señor, con todo este proceso de estos rumores y guerras que hay, Señor. Oramos por el pueblo de Ucrania, oramos por la situación geopolítica en el mundo también, encomendándola a ti, Señor. Sabemos que la paz viene de ti. Todo acuerdo humano siempre será susceptible a ser quebrantado. Todo acuerdo que se pacte, Señor, humanamente hablando, tú mismo lo dices, se quebranta, porque así es el corazón del hombre. Pero tú eres un Dios de pactos y que permaneces. Por eso oramos, porque aquellos que te conocen permanezcan fieles a ti, sean guardados por ti, pero también que se vuelvan sal, luz, levadura, Señor, allí donde se encuentran. Oramos por estas naciones en conflicto directo y te pedimos, Señor, que nos permita siempre ser conscientes de la oración como nuestro aporte, como la manera en que nosotros participamos activamente en esto, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos en este mes hablando del valor de la vida. Hemos querido enfocarnos en esto, pues obviamente hay decisiones que se han tomado, hay decisiones que se tomarán hacia el futuro acerca del valor de la vida. Y no estoy hablando solamente de las guerras o solamente del aborto, la eutanasia, sino también los asesinatos, los crímenes que todos los días estamos viendo. Todo esto que tiene que ver con el maltrato infantil, maltrato hacia la mujer, todo lo que tiene que ver con el daño al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un valor en su vida, un valor intrínseco, un valor que se le dio desde el momento en que fue Dios el modelo y el molde que se determinó para ellos. Entonces hemos estado hablando en el tema anterior, continuaremos y este mes seguiremos trabajando sobre él. Para hacer un resumen para los que no nos acompañaron hace 8 días o para que recordemos un poco lo que estábamos diciendo. Primero, decíamos que nosotros fuimos hechos a mano. Esto se trata no de un proceso químico o biológico, sino de alguna manera nosotros fuimos hechos a mano por Dios.
Dios nos diseñó, nos estructuró, nos formó desde el vientre de nuestra madre. En el Salmo 139 recordarán ustedes que dice, porque tú formaste mis entrañas y porque me hiciste en el vientre de mi madre. Literalmente dice así. Nosotros siempre hemos hablado de los procesos naturales, decimos que eso es propio de la naturaleza, pero de alguna manera la Biblia establece que no es solamente el proceso natural, sino que Dios de una forma personal y directa estuvo con cada uno de nosotros. Y eso es lo que decimos que le da ese valor particular a la vida, porque no se trata simplemente entonces de un accidente o no se trata simplemente del deseo de una persona, sino del diseño específico de Dios. Ahora, no solamente fuimos hechos por las manos de Dios, hechos a mano, sino también hablábamos de que cuando Dios creó al hombre, primero formó a Adán de la tierra, dice, y luego sopló aliento de vida en él. Y en ese versículo de Génesis estábamos hablando que cuando sopló aliento de vida, dice, fue el hombre un ser viviente. Entonces, en la parte física obviamente es importante, forma parte de lo que Dios cuando nos diseñó, construyó. Pero más que eso, cuando sopló aliento de vida, y allí estábamos hablando hace 8 días del alma, la importancia de lo que hay dentro de nosotros. Nosotros resaltamos mucho lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que podemos analizar. En la vigilia este fin de semana estábamos hablando de eso, las mujeres nos compartían acerca de cómo nosotros nos familiarizamos con lo que nos queda fácil estudiar. Pero muchas veces desconocemos o ignoramos aquello que no alcanzamos a percibir. Y la Biblia habla de un espíritu que fue en nosotros colocado. Y ese espíritu nos conecta con Dios y en esa alma nos permite relacionarnos con los demás. Aquella parte inmaterial fue colocada y el hombre fue un ser viviente. Y luego agregamos en el capítulo 8 de Marcos, decíamos que el Señor pone, de alguna manera nos pone en un proceso de negociación. ¿A qué estamos dispuestos nosotros a llegar con respecto a nuestra vida? Alguna vez alguien lo dijo, todo hombre tiene un valor, lo que hay es que descubrirlo, ¿cierto? Pues ustedes saben que todo esto que tiene que ver con comprar la conciencia en un momento determinado, comprar las decisiones en una alta corte de justicia, todo esto tiene un valor. Lo importante es llegar a descubrir cuánto es ese valor. Y efectivamente, todos los hombres tenemos un valor. Y la Biblia lo pone en esos términos. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Aún el más alto valor que el hombre lograra alcanzar, lo más preciado que lograra obtener, nunca podría compararlo con el valor de su alma. ¿De qué le sirve ganar todo el mundo si pierde su alma? Esto quiere decir que de alguna manera el valor del ser humano en su alma, en su interior, es mucho más que cualquier cosa que en este mundo se pudiese obtener. Aún sumándolas todas, si el hombre sumara todo y perdiera su alma, habrá hecho el peor negocio de su vida. Y ahí estábamos en Marcos 8 diciéndolo. Entonces, el alma es demasiado importante y esto nos lleva a considerar ese primer elemento que vimos hace 8 días, el valor eterno del hombre. El valor de la vida parte de la eternidad. Es que nosotros, como no somos solamente seres físicos que acabamos con la muerte, o sea, que la muerte acaba con nosotros, sino que somos seres eternos, ahí está el valor más importante del hombre, es su eternidad. El día que usted y yo muramos, el día que Dios decida que acabamos nuestro ciclo terrenal, obviamente nuestra experiencia de existencia continúa. Solamente habrá terminado esta experiencia terrenal para este cuerpo mientras viene la resurrección. Pero nuestra alma y nuestro espíritu permanecen. Entonces es el valor eterno que tiene el hombre. Por eso también insistíamos en lo que dice la Biblia. No teman al que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede matar el alma y el espíritu en el infierno. Y eso es lo que de alguna manera Dios quiere que nosotros entendamos. Es muy importante el valor humano, muy importante el valor material, pero sobrepasa todo ello el valor espiritual, el valor trascendente, el valor eterno del hombre. Metámonos al día de hoy, metámonos al tema de este día. No sé si usted habrá pasado en alguna oportunidad por la experiencia de, obviamente en los juegos infantiles, los juegos en el colegio, de ser elegido para formar parte de un equipo. ¿Cierto? Hay algunas personas que tienen virtudes y capacidades y efectivamente son los primeros elegidos o escogidos. Pero de alguna manera, desafortunadamente, no los que tenemos esas mismas virtudes y ventajas queríamos participar y siempre nos inscribíamos o nos proponíamos o nos uníamos a los demás para jugar y efectivamente nos elegían de últimos. Y nos elegían de últimos para estar en la banca, ¿recuerdan?
Ya aquí hay más de uno que nos identificamos. ¿Recuerdan que nos ponían en ese plan? No, está bien, que esté con él y ahí en la banca esperando el chance. Y no eran como los equipos hoy día que por lo menos los últimos 5 minutos de chance, ¿no? Sino decían, no, no hubo chance hoy. Y así seguía uno chupando banca, decía uno en el colegio. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, esa virtud. Y por eso mismo, de alguna forma, no nos sentíamos valorados ni nos valoraban. Desafortunadamente, de lo único que yo servía para jugar fútbol era estorbo. Entonces, cuando necesitaban estorbar a alguien, me metían. Pero de resto, no era mucho lo que tenía que aportar. Y de alguna forma eso va minando el interior nuestro. Cuando estamos hablando de ese valor, vamos a hablar hoy del valor que humanamente podemos tener. Bueno, pongámonos al día. Uno de nuestros excelentes jugadores que están en la palestra actualmente. ¿Cuánto costó el pase de Díaz para el Liverpool? 45 millones, actualmente de euros, 45 millones de euros. Actualmente dicen que con esta temporada, este primer mes que ha jugado en el equipo, más o menos su pase está costando 70 millones de euros. Se ha cotizado tremendamente. Ese es el valor de uno de nuestros jugadores. Y bueno, a Dios gracias hemos tenido muchos como esos en la historia, que de alguna forma han sido reconocidos y la cotización dentro del fútbol obviamente categoriza y es uno de los pases más costosos que en el país se han dado. 45 millones va a 70 millones y bueno, si sigue como va seguramente subirá esa cifra. Ese es el valor al que se le ha dado ese jugador en ese equipo, ese es el valor, mucho valor, ¿está bien? Pero miremos también otras experiencias, vamos a ver otras experiencias, cómo se puede valorar algo. Por ejemplo, no solamente son las personas, las cosas, por ejemplo un carro. Este Ferrari que ustedes están viendo, un Ferrari que tiene una característica del 250 GTD, vale más o menos 43.7 millones de euros. O sea, casi lo mismo que vale ¿qué? Un jugador, casi lo mismo. 43.7 millones. Usted dirá, pero ¿por qué vale tanto? Porque alguien estuvo dispuesto a pagar esa cifra por él. Se puso una nueva subasta y obviamente en la subasta todo el mundo va apostando a quedarse y llegó a esa cifra, 43.7 millones de euros. Un carro. Y es del año 1962. Más o menos es el mismo modelo y no valgo tanto. ¿Está bien? Bueno, vámonos un poquito más allá. Otra subasta, un diamante azul Oppenheimer, diamante azul, 52 millones de euros. Estire los dedos, usted sobre todo mujer, estire sus dedos, que su dedo pudiese portar un diamante de 52 millones de euros. Increíble, ¿sí o no? Bueno, está cotizado en eso se ofertó en una subasta y eso pagaron por él. Y ese no es el más costoso, el diamante rosa, 64 millones de euros. Están negociando ahí con su esposa, Roberto, diciéndole, bueno, no ha sido tanto, pero me ha aproximado, ¿cierto, sí o no? Muy bien. Una pintura, una de esas pinturas que uno no entiende quién pagó tanto por eso, se llama El Grito. ¿Cierto? Esta pedazo es una pintura más bien infantil, ¿sí o no? Pero tiene un alto valor. El autor, Edvard Munch, pagaron 109 millones de euros por esa pintura. Y usted puede, por la misma posición de las manos, usted puede calcular el tamaño. No es una cosa colosal. 109 millones. Bueno, eso de alguna manera para quien efectivamente en el caso del deporte, en el caso del arte, en el caso de las colecciones, quiere pagar por eso, pues obviamente si tiene el dinero lo puede hacer. Pero hay otras cosas que uno dice, ¿quién fue el majadero que lo hizo? Por ejemplo, una muela de John Lennon. Una muela de John Lennon, $16,000 por una muela de John Lennon. De pronto era odontólogo y quería estudiar algo más ahí, no sé. Pero peor todavía, ¿quiénes son de esa época de los años 60, 70? ¿Quién es este personaje? Viaje a las estrellas, ¿recuerdan?
el capitán Kirk. Un cálculo renal de este hombre costó $25,000. Increíble, ¿no? Uno dice, pero ¿a qué llegamos? ¿A qué jugamos? $25,000 por un cálculo renal. ¿Cuántos hoy día están dispuestos a botarlos y que nadie los busque? ¿Sí o no? Pero pagaron $25,000. Y mire, todo esto implican dos cosas que son importantes en estos procesos. Lo primero es, ¿quién está dispuesto a pagar y cuánto? Primero, ¿quién está dispuesto a pagar y cuánto? Y lo segundo que le da valor es de quién fue, ¿cierto? Aquí podíamos traer a colación muchas de esas cosas que hemos visto, los vestidos de Lady Di, las joyas de Elizabeth Taylor. Hay tantas cosas que en el mundo se han vendido por un alto costo, simplemente porque le pertenecieron también a alguien en un momento determinado. Y forma parte de una historia. Ese es el valor que normalmente se le da a las cosas. Primero, por de quién fue, y segundo, quién está dispuesto a pagar esa cantidad por ello. Y tengamos esos dos elementos en cuenta porque eso, cuando hablamos del ser humano, tiene también su lugar y su incidencia. Vamos a mirar la Biblia. Dice en Isaías 43:4, dice Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Seguramente cuando se llega a una posición como esta de tener que hacer una oferta por algo que a los ojos de uno es de estima, o sea, que le gusta, que lo quiere, que quiere añadirlo a su propia colección, obviamente uno está dispuesto a ir hasta donde sea necesario por obtenerlo. La Biblia dice, y en Isaías 43 usted sabe que habla de Israel, específicamente habla de Jacob, a quien Dios formó, a Israel, a quien Dios transformó, habla y le dice, a mis ojos fuiste de gran estima. Porque todo parte por eso. Si yo no tengo ningún interés, pues no me voy a meter en esos cuentos. No sé si usted ha participado alguna vez de una oferta o de una, ¿cómo se llama? Una subasta, y usted ha hecho ofertas por algo que usted quería. Aún no necesariamente tiene que ser una oferta pública, sino usted se enteró de un bien que de pronto había con un buen precio y usted quería obtenerlo y usted participó, usted de alguna manera a sus ojos, a su deseo, en su querer, usted pensó que eso podría ser suyo. Y entonces hizo una oferta, a lo mejor logró con esa oferta obtener lo que quería, o de pronto hubo alguien que pagó más por eso y usted se quedó sin ello. Pero de alguna manera la Biblia dice que todo comienza porque a los ojos eres de gran estima. Y ustedes saben que eso normalmente, como uno dice en el dicho popular, todo entra por los ojos. Por eso Dios habla de nosotros, porque hablando de Israel, nosotros lo podemos traspolar inmediatamente a lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Dice, a mis ojos fuiste de gran estima. Lo primero es que para Dios somos de gran estima. Y si somos de gran estima, de alguna manera Él quiere adquirir, Él quiere obtener. Y entonces vamos a esa subasta. ¿Qué dice Él? Fuiste honorable y yo te amé. Cálculelo en estos términos. Fuiste honorable quiere decir que para mí sería un honor tener, y porque yo tengo una experiencia de amor, de significado hacia aquello que quiero tener, pues obviamente voy a participar de ese proceso. Si Dios no tuviese ningún interés, si no hubiésemos sido honorables a Dios, si de alguna manera Dios no nos amara, pues no se interesaría de ninguna manera en hacer ofrecimiento. Pero la Biblia dice, fuiste honorable, fuera de que te vi, yo te amé, y entonces estuve dispuesto a pagar, ¿qué? Hombres y naciones por tu vida. Eso no lo alcanzamos nosotros a entender. Porque es que cuando uno se pone en este plan de decir, bueno, por Israel, claro, el Señor actuaba sobre naciones que había alrededor de Israel, y de alguna manera asombrosa, sobrenatural, como Dios es, Dios rescataba muchas veces a Israel de situaciones en las que estaba perdido. Dios iba y lo redimía, como lo hizo en Egipto. Dios iba y lo sacaba, como hizo en Babilonia. Dios rescató, de alguna forma Dios lo tomó para sí. Y dio naciones y hombres. ¿Cuántos no pasaron por ese proceso? Solamente piense en Egipto. Cuando Dios quiso sacar a Israel de Egipto, ¿cuántos hombres no puso Dios a cambio de Israel? Porque ustedes saben, los primeros que cayeron en esa oportunidad fueron los hijos de los primogénitos, más todos los que habían muerto por la hambruna que hubo, todos los que murieron por el granizo que cayó, todos los que Dios puso un valor al pueblo de Israel y lo redimió. O sea que esto literalmente se cumplió para Israel. De pronto para uno, por eso digo que a veces nos queda difícil entender que Dios haya dado hombres y naciones por nosotros.
Eso como que no suena, eso como que no encaja, pero si la Biblia habla de que Dios estuvo dispuesto a pagar un alto precio, seguramente así es. Porque a sus ojos fuimos de gran estima, porque fuimos honorables y porque Él nos amó. De eso sí estoy seguro, porque muchas veces en la Biblia encuentro que cuando Dios habla de mí, Dios habla en esos términos, que a sus ojos soy de estima, que soy honorable y que Él me ama. Entonces puedo decirlo con toda libertad, que seguramente Él estaba dispuesto a dar un precio en rescate por mí. Eso por lo menos está planteado en Isaías 43. Dejémoslo ahí, Isaías 43. Vámonos a 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. Dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Cuando la Biblia habla de vana, no necesariamente es una condición de perdida, de alguna manera una vida que no tenía sentido o significado. No, la Biblia dice vana en cuanto a que era muy temporal. Las cosas vanas o pasajeras. Cuando habla de las riquezas dice que de alguna manera nosotros nos esforzamos por las riquezas que son pasajeras y las habla diciendo las riquezas injustas. No habla de que se obtuvieron de mala manera, sino que son riquezas que de alguna manera no cumplen sino una expectativa temporal y que muchas veces desechamos las riquezas eternas. En este sentido, cuando habla de la vana manera de vivir, no necesariamente es que la persona viva en una condición de miseria, en una condición de esclavitud emocional, física o espiritual, no necesariamente, simplemente es una persona que no ha descubierto la dimensión de vida a la que Dios nos llamó cuando nos creó. Entonces, su vana manera de vivir, su baja manera de vivir, su poca condición dentro de lo que es posible, pues le dice que Dios lo quería rescatar de allí. Y efectivamente, Dios rescató, dice, nos rescató de la vana manera de vivir. Y dice, no con cosas corruptibles, versículo 19, no con cosas, 18 al final, no con cosas corruptibles, como oro y como plata. Inmediatamente pone que efectivamente la moneda de negociación en estos casos, oro y plata, no fue eso lo que Dios puso para rescatarnos, sino habla de algo más preciado, dice con la sangre preciosa de Cristo. Bueno, para los judíos esto tiene un mayor sentido y significado, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y ellos lo sabían, en la condición de ser liberados de su condición de pecador, de acusados por el pecado ante la ley, la única manera de poderse rearcir, la única manera de poder salir de esa condición era a través del sacrificio, con el derramamiento de la sangre de los animales que se sacrificaban. Y la Biblia dice que por nosotros Dios hizo algo similar, solo que a quien usó para pagar ese alto precio fue la sangre preciosa de Cristo. Y si usted quisiera de pronto en su Biblia subrayar cuando la tenga a la mano, subráyelo. Sangre preciosa de Cristo. Ese fue el valor que Dios colocó a su vida. Y eso nos lleva a pensar en una dimensión mucho mayor. ¿Por qué? Porque Dios estuvo dispuesto a poner a su Hijo en lugar de nosotros para podernos rescatar de esa vana manera de vivir. La sangre preciosa de Cristo. Cuando a usted le digan que cuál es su precio en alguna situación o condición que se encuentra en la vida, que cuánto usted podría recibir para que de alguna manera tomara una posición a favor de, dígale que usted sí tiene un precio, pero que su precio es demasiado alto y que cree que esa persona jamás podría pagarlo. Y entonces cuando le pregunten, porque seguramente van a pensar que usted se creerá, quién sabe qué, dígale lo que la Biblia dice, es que el precio que se pagó por mí es la sangre preciosa de Cristo. Y si yo le diese un valor a eso, obviamente la limitaría. Es tan grande el valor que Dios nos dio que puso a su propio Hijo en nuestro lugar, y es literal. Quienes deberíamos estar en la cruz fuimos nosotros, pero Él ocupó nuestro lugar. Y por eso fue que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Entonces, segundo versículo importante, Isaías 43, cuando dice, yo estoy dispuesto a dar hombres y naciones. Está bien, pero ya aquí en Pedro dice, y no voy a dar hombres ni naciones, voy a dar a mi Hijo por cada uno de ustedes. Y entonces eso ya establece su valor personal. Ahora, a la luz de eso, debemos ir a 1 Corintios. Estoy hilando para que nosotros podamos entender cuál es el argumento para darle el valor a nuestra vida ahora, temporal todavía, porque estamos en esta tierra, pero el valor que tenemos, ya sabemos que tenemos un valor eterno, pero ¿cuál es el valor ahora? Muy bien, Isaías 43, estoy dispuesto a dar hombres y naciones por ti, porque fuiste a mis ojos de gran estima, porque fuiste honorable y te amé.
pero no voy a dar hombres y naciones, voy a dar a mi propio hijo por ti, la sangre preciosa de mi hijo. Muy bien, ahora 1 Corintios capítulo 6. Dice allí en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ustedes han oído mucho esto porque es uno de los pasajes que normalmente nosotros nos referimos o estudiamos cuando hablamos de aquella condición nueva a la que nos incorporó el Señor al recibir a Cristo. Dice la Biblia que antes éramos hombres sin Cristo, lo llama allí en el capítulo de 1 Corintios 2, hombres naturales, hombres sin Cristo. Pero cuando vino Dios a nuestras vidas, vino y nos dio esa característica de que ya no somos hombres naturales, sino ahora somos espirituales. Así lo establece la Biblia. ¿Y por qué somos espirituales? Porque en este cuerpo, mire que lo menciona, ustedes son templos del Espíritu, habla de ese cuerpo. Dice, y en ese cuerpo Dios colocó su Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Entonces aquí viene la doble característica del valor. Dios nos valora en la parte física, nos hace templos de su Santo Espíritu y coloca en nosotros, a más del precio pagado en la cruz, la presencia permanente del Espíritu Santo. Entonces no es solamente lo que se pagó por mí en el pasado, sino la presencia de Dios misma a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cosas que, como lo plantea Pablo allí a los Corintios, es algo que nosotros tenemos que plantearnos. ¿O ignoráis qué? Porque parece ser que muchas veces nosotros ignoramos eso. Cuando nos enfrentamos a la vida con las diferentes características, circunstancias, cuando nos enfrentamos a los diferentes problemas que tiene la vida, a veces se nos olvida que ignoramos que somos templos y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso no se trata de portarse bien. Esto no se trata de que yo estoy caminando como debo caminar. No, la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo habita en nuestras vidas desde ese momento. Lo que lo tenemos que definir es si está en el control de nuestra vida o no, pero habita en nuestras vidas. Y de alguna manera, cuando usted tiene algo que le pertenece, así no esté en el lugar que usted quisiera que estuviera, usted va a buscar encontrarlo y colocarlo donde debe estar. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo, demasiado importante que una persona reciba a Cristo, porque una vez reciba a Cristo ya cambia de propietario. Miren lo que dice otra vez en 1 Corintios 6, el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Nuevamente insiste sobre el asunto. No es solamente lo que se pagó, sino que ese precio más la presencia del Espíritu Santo no podemos ignorarla porque ya no somos nuestros. Ahora dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Recuerdan en las subastas? ¿Cuáles son los dos elementos? Primero, ¿a quién le pertenece? Y segundo, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por ello? Las dos condiciones literalmente se dan en nuestras vidas. ¿A quién le pertenecemos y cuánto estuvieron dispuestos a pagar por nosotros? Y eso inmediatamente nos lleva a una posición inalcanzable desde el punto de vista humano. No se trata de lo que hagamos, de lo que logremos, de lo que alcancemos, de la forma en que de alguna manera descollemos entre los demás. Se trata de algo que ya es parte de nosotros. Ese es el valor final de nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes porque no podemos ignorarlo. Al ignorarlo empezamos a darle una valía mucho menor. Le pasaba a la iglesia de Corinto. Estaban dándole una menor valía a esto y efectivamente se estaban enredando en cosas que no debían enredarse. Ustedes se olvidaron que ustedes no son de esa categoría. A ustedes los elevaron a una posición mayor. Vivan conforme a ella porque ustedes ya no se pertenecen. Le pertenecen ahora a Dios. Entonces retomemos un poco lo que la Biblia dice. Primero Isaías, estoy dispuesto a dar hombres y naciones, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé y estuve dispuesto a pagar, pero no pagué con hombres y naciones, pagué con la propia vida de mi hijo y para más aún coloqué al Espíritu Santo en tu vida para que siempre recuerdes que me perteneces. Y ese es el valor que realmente uno tiene. Ahora, pues obviamente Satanás también lo sabe. Satanás lo sabe. Por eso es que ataca tanto y mina tanto el valor de nuestra vida. Y usted sabe que a veces uno dice, no, es que yo pienso mal de mí mismo. No, usted no es el que piensa tanto mal de usted mismo. Hay alguien que le fascina
que usted piense de esa manera y le va a dar todos los argumentos posibles para que usted piense de esa manera con respecto a usted. Y es el enemigo vive diciéndonos: usted no sirve para nada, usted no vale nada, usted a la verdad no es nadie. ¿Quién podría hacer algo por usted? Y empieza uno a bajar, hasta que empieza a creerse esas mentiras. Y se le olvida a uno cuál es el real valor que uno tiene. Usted es una persona demasiado valiosa, aunque no siempre haya llenado las expectativas de los demás. Usted es demasiado valioso, aunque no siempre haya tenido todos los resultados que tienen los demás. Usted es demasiado valioso, aunque no siempre se ha comportado tan bien como se esperaba que lo hiciera. Usted es demasiado valioso no por lo que han de hacer, sino por lo que ya hicieron. Y son dos hechos que ya están suficientemente comprobados. Primero, recibimos a Cristo inmediatamente, el precio se pagó. Y segundo, nos dieron el Espíritu Santo como las arras, ¿recuerdan? Las arras o la garantía de que eso es una verdad que no va a ser modificada en el futuro. Esas dos cosas nos hacen más que suficientes. Ahora, estábamos hablando de la muerte, estábamos hablando del aborto, estábamos hablando de la eutanasia, estábamos hablando de la guerra, estamos hablando de otra cantidad de cosas, pero ¿sabe dónde más trofeos tiene el enemigo? Y sobre todo en los cristianos, en su valía personal. En su propia valía. Satanás está dando un duro golpe al interior de nosotros, no es tanto afuera, sino al interior de nosotros, cuando nos hace pensar menos de lo que realmente somos. Y Dios de alguna forma siempre está insistiendo en llevarnos al nivel que nos corresponde tener. Muy bien, vamos a 2 de Samuel capítulo 9, versículo 8. Este es un pasaje que seguramente alguna vez usted lo ha estudiado, lo ha escuchado o usted mismo lo ha compartido. Un pasaje en 2 de Samuel capítulo 9. Esta es la historia muy triste de un joven que a los 5 años se calcula, su vida cambió dramáticamente. Era hijo de un rey y terminó siendo un prófugo lisiado. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Mefiboset. Muy joven, a los 5 años, cuando su papá cayó, murió juntamente con su abuelo. Inmediatamente lo sacaron corriendo del palacio para proteger su vida, pero en el intento de hacerlo, ustedes saben, se cayó, de alguna manera de pronto se fracturó, no fue atendido adecuadamente y quedó lisiado para el resto de su vida, a los 5 años. O sea que gran parte de su vida empezó a desarrollarla dentro de esa mentalidad. Es una persona lisiada, limitada, que le tocó huir, que lo que era suyo lo perdió y finalmente se fue a una ciudad que llama Lodebar, y Lodebar significa o traduce como basurero, como un lugar que no tiene valía, a donde normalmente llegaba la gente que se sentía igual, que no tenía valor, que no tenía significado, que no tenía sentido. De allí estaba viviendo. Y un día, David, haciendo memoria de una promesa que le había hecho a Jonatán, empezó a preguntar por la familia de Saúl, los descendientes que hubiesen, porque él había prometido cuidar la familia de Jonatán. Así que alguien le habló de que efectivamente un hijo de Jonatán había sobrevivido, solo que las condiciones en que estaban no eran las mejores. Así que David inmediatamente averiguó dónde estaba y mandó a buscarlo y lo trajo a su presencia. Miren lo que dice en el capítulo 9, el versículo 8. Esto lo dijo Mefiboset cuando llegó a la presencia de David. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Miren la expresión, un perro muerto como yo. ¿Quién soy yo para que tú me veas así? Y está hablando apenas con un rey llamado David, no está hablando ni siquiera con Dios. Si así se veía con respecto a David, ¿cómo sería que se viera con respecto a Dios? Pero la verdad es que el enemigo busca que uno se sienta así y que uno hable de uno mismo así. Porque aquí no están diciendo este es un perro muerto, él mismo dice: ¿quién soy yo para que tú me llames si yo soy un perro muerto delante de ti? Esa expresión es una expresión que hoy día ha cambiado. ¿Quién soy yo? ¿Qué valgo yo? Yo no sirvo para nada. Efectivamente en mi vida muchas cosas no se han dado y efectivamente yo no puedo decir que soy una persona exitosa. Yo no he tenido una acumulación de recursos, y empezamos a mirarnos y a vernos muy por debajo, como un perro muerto. No, los demás no tienen que decirlo, uno mismo se la pasa diciéndoselo. Y eso es demasiado, demasiado doloroso. ¿Sabe por qué? Porque es ese silencio interno que nadie más ve, pero que uno sobrelleva. Porque en Lodebar, ¿quién veía a Mefiboset? Nadie lo veía.
Seguramente las personas que lo habían librado de esa situación inicial, seguramente ya habían muerto. Él se había acostumbrado al ambiente, él había sobrevivido ahora en características individuales, pero totalmente limitadas. Ahora estaba ante el rey y le decía, ¿quién soy yo para que tú me veas así? Y muchas veces uno se ve delante de Dios así, porque el enemigo anda carburándolo a uno todo el tiempo. Como él sí lo conoce a uno perfectamente, de pensamiento, cuando uno lo expresa a través de las palabras, en nuestras acciones, porque reflejamos las actitudes, porque él no me puede conocer internamente. Recuerde que soy habitado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero cuando mis pensamientos, yo los expreso en palabra, le permito conocer qué hay dentro de mí. Y cuando mis emociones las expreso a través de mis actitudes, él sabe qué estoy sintiendo. Y le gusta infectar ese tipo de sentimientos. A él le gusta carburar eso, de tal manera que cada día me sienta peor, al punto que se me olvida que yo he sido rescatado a un alto precio y que tengo la presencia más poderosa en mi vida, que nada me podría afectar. Pero estamos allí y muchos cristianos están en esa condición. Ahora, nos es difícil reconocerlo, ¿sabe por qué? Porque un cristiano no debe demostrar eso. Entonces uno vive sacando pecho diciendo, no, yo estoy bien, yo estoy divinamente bien, y a veces no estamos tan bien como decimos. Y eso no necesariamente tiene que decírselo otro, uno con sus actitudes y con las expresiones que usa de sí mismo lo deja ver. Entonces la pregunta que uno se hace es cómo yo me estoy viendo y cómo estoy hablando acerca de mí. Yo tengo momentos difíciles y tengo que reconocerlo y a veces no me siento bien. Y a veces de alguna manera el enemigo a través de circunstancias logra permear esa capacidad de sostenernos y empieza a hacernos tambalear. Pero inmediatamente uno tiene que reponerse. ¿Quién soy yo? ¿Realmente quién soy yo? Y entonces cuando yo recupero la conciencia de lo que realmente soy, el enemigo queda sin argumentos, porque es que eso ya es un hecho. Él no está tratando de demostrarte lo que no eres. Él simplemente está tratando de apabullar lo que eres, que no lo veas, que no lo notes, que no lo percibas, de tal forma que vivas como Él quiere que pienses y que vivas. En Lucas capítulo 12, necesitamos encontrar lo que Dios sí dice de mí, en cambio de lo que el enemigo dice. Lucas 12, está en el versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? En estas épocas decimos, la situación está muy compleja y difícil, sustento, sostenimiento. No nos digamos mentiras, ha subido 25, 30% en promedio las cosas, entonces es más costoso, el incremento salarial no es igual, así que nos estamos viendo que de alguna forma hay limitación para el acceso de lo suficiente y necesario para vivir. Pero el Señor inmediatamente en Lucas dice, miren los cuervos, ellos no trabajan, ni siembran, ni siegan, y no tienen graneros, no tienen despensa, y Dios los alimenta. Dios los sostiene. Eso está bien hasta ahí, claro, esa es la realidad de la naturaleza. Dios se encarga de sostener lo que es suyo. Pero luego hace la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Miren las expresiones, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Claro, la redención que vino a través de Cristo no solamente fue para el hombre caído, sino para esa naturaleza que fue entregada en manos del enemigo. También la naturaleza gime y clama por su propia redención, y seguramente el Señor actuará al final redimiendo también lo que era suyo desde creación. Pero la Biblia lo que nos plantea es, si ustedes ven hacia afuera y ven en esas condiciones a estos animales que no les hace falta nada, ustedes no son de más valor que ellos. Bueno, si a usted le gusta subrayar cosas en la Biblia, subraye cosas como estas. Porque esto es lo que contrapone a esas posiciones que el enemigo a veces trae a nuestras vidas. Usted no vale nada. Realmente usted no tiene mayor sentido, no tiene mayor significado. Y el Señor dice, usted vale más por lo menos que las aves. Comienza por ahí. Miren el versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá afanarse a añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros podrá afanarse a añadir a la estatura un codo? Hay personas que también su condición física no es la más favorable. Hace 8 días, cuando veíamos el video de aquel niño que estaba sufriendo el bullying en su colegio, pues obviamente su condición física no es, entre comillas, lo normal.
y entonces está en desventaja. Por eso los demás se burlan y él se siente en desventaja. Y aquí habla de la parte física, su estatura. Hay personas que tienen problemas por su estatura. Unos porque son demasiado grandes y todos les quedan como portapaquete, ¿no? Cuando se novian parece que llevaran un paquete, porque son demasiado grandes. Y se novian de las más chiquitas, no sé, los polos opuestos se atraen a veces. O lo otro es que es demasiado gordo, demasiado físicamente, y entonces empieza uno a preocuparse y a afanarse por eso. Mire, cada tiesto tiene su arepa, cada marrano su lazo, ¿o no? Y uno encuentra a veces unas garras que dice uno, ¿y esta cómo hizo para levantarse este? O este cómo hizo para levantarse esta. Eso es a los ojos. Recuerde que todo comienza por ahí. A mis ojos fuiste de gran estima. ¿Sabe por qué usted es valioso? Porque a los ojos de esa persona que le da ese valor, usted tiene un sentido especial. Y no siempre depende de qué, de lo físico. Ni por mucho que usted se afane. Bueno, si a Dios gracias no tengo, creo, en la iglesia médicos esteticistas. ¿Que viven de qué? ¿Usted quiere verse diferente? Pues tiene que pagar por ello. El problema es que el problema no es el físico simplemente, sino también como usted se ve aquí. Porque usted físicamente puede estar dentro de esa estructura que socialmente uno calificaría como un cuerpo perfecto. Pero si aquí usted sigue pensando como es, no importa lo que hayan hecho con usted. Y por eso es que normalmente uno ve que no para. Siempre están haciendo algo adicional porque aquí mentalmente no ha cambiado la situación. Y aquí la Biblia está hablando de una estatura. Y luego dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, oiga bien esas frases, si por lo pequeño, si fuera un codo que creciera, si por eso que no puedes, ¿por qué estás afanado por lo demás? O sea, si eso no lo puedes hacer, lo demás tampoco. Hay cosas que uno no puede cambiar, hay cosas que uno no va a cambiar y téngalo por seguro. Pero hay cosas que aunque sean esas las que Dios permitió en mi vida, son las cosas que a través de ellas Dios vio en mí un hombre honorable o una mujer honorable de gran estima y pagó el precio. Por eso lo primero que hay que hacer siempre con la gente es trabajar en su identidad personal. ¿Quién es usted? ¿Realmente quién es usted? No darle flores, echarle flores, no es que usted es una persona buena, maravillosa, no. ¿Quién es usted a los ojos de quien le estima y valora? A los ojos de Dios es una persona que es de gran estima, que es honorable, que es amada y que Dios estuvo dispuesto a dar más que hombres y naciones a uno que muriese en la cruz, su propio Hijo, para que le salvase y le dio al Espíritu Santo para que le garantizase esa redención eterna. No necesariamente es por la estatura, sí, por eso no puedes hacer nada por lo demás tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué tanto afán, qué tanta angustia? Hoy día los estándares son muy altos. Ustedes miran la gente sobrecalificada. ¿Por qué está sobrecalificada la gente? Porque está aspirando siempre a estar en ese nivel. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que competir con otros y tenemos que calificarnos y muchas veces nos calificamos tanto que estamos sobrecalificados. Y dice en el versículo 27, estoy apenas leyendo Lucas 12, dice, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿De qué habla? De lo que podemos obtener. De lo que podemos obtener. Salomón tenía las riquezas que usted quiera. Imagínese los vestidos que podía comprar. Imagínese el atuendo que podía vestir. Y dice, ni siquiera Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de los lirios, de los cuales yo cuido vestirlos cada día. Y la verdad es que una de las cosas que a uno le puede ayudar mucho en la vida es observar la naturaleza. Yo no sé si usted ha escuchado mucho a la gente que habla de todo esto, la metafísica y todas esas cosas, y siempre tiene una relación con respecto a la naturaleza. Siempre lo llevan a que usted se conecte con la naturaleza. Yo no le pido que se conecte con la naturaleza, conéctese con Dios, pero observe la naturaleza. Porque la naturaleza es un reflejo de lo que Dios es capaz de hacer. Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Eso refleja lo que Dios hace y uno tiene que asombrarse. La naturaleza tiene lugares supremamente preciosos y hermosos. Lo que uno no tiene es plata, ¿o no? Porque lugares para ir a conocer hermosos hay todos los que usted quiera. Y todo eso que refleja la hermosura de lo que Dios puede hacer.
Ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Y dice luego, agregando en el versículo 28, y si es hierba, hablando de los lirios, las plantas, dice, si es hierba que hoy es y mañana ya se le echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y viene un término que tenemos que nosotros recuperar, la fe. Hombres de poca fe. ¿Qué es fe? Es creer. Fe es eso. He estado hablando en algunas de las células de este tema. El asunto en la vida se trata de lo que uno cree. Todos tenemos un nivel de fe. Solamente que hay que definir en qué o en quién. El que cree que Dios no existe, cree que Dios no existe. Cree que Dios no existe. Y por eso vive como vive. Por eso habla lo que habla. El que cree que lo importante en esta vida es conectarse con la metafísica y el universo y las estrellas y la luz, y cree en eso. Y también tiene fe, cree. El ateo, el agnóstico, el musulmán, si nos pusiéramos a hablar de cualquiera de las diferentes filosofías o culturas religiosas que hay, todos creemos. Lo importante es definir en qué y en quién. Nosotros somos también creyentes. Ese es uno de los términos que se aplica. Usted es un creyente en Cristo, por eso es cristiano. Y cuando usted cree en Cristo, cree en lo que Cristo dijo y esa es su palabra. Y entonces de alguna manera nosotros creemos en Dios y sus promesas, o Dios y lo que Él declara de nosotros. Y ahí es donde está esta porción. Ustedes son mucho más hombres de poca fe. En Lucas 17, cuando el Señor confrontó a sus propios discípulos con esa verdad, cuando ellos no pudieron sacar un demonio que seguramente había en un joven, un niño que le habían traído, y ellos dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Vino el Señor Jesús y en par patada lo sacó. Y entonces ellos se dijeron, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos sacarlos? Y el Señor le dijo, por vuestra poca fe. Porque si tuvieses fe como un grano de mostaza, y comienza la historia de mover montañas. Porque si tuviese fe como un grano de mostaza, aquí una vez repartimos las semillas de mostaza, ¿recuerda cuán pequeña es? Y ni siquiera a ese nivel llegaba la fe de ellos, porque les dijo, si llegaran a ser como un grano de mostaza, o sea que era mucho menos que eso. Y muchas veces nuestro problema está en eso, en la fe, en lo que nosotros creemos, no en lo que confesamos. El cristiano tiene mucha claridad y yo le doy gracias a Dios porque somos un ministerio que estudia la Biblia. Y sé que ustedes han pasado por el programa de crecimiento, han estado en las academias, en las diferentes materias y profundizamos constantemente a través de la edificación. Todo eso es una realidad, pero si usted no cree eso, da lo mismo. Porque siendo un creyente en el Señor, nuestra vida debía ser diferente en cómo nos vemos y cómo nos proyectamos. El enemigo me ataca mucho, créame, y usted bien lo sabe. Por temperamento él sabe que si empieza a sembrar una duda en mi mente, él empieza a sembrar una situación de menosprecio en mi mente, él sabe que yo me puedo ir por ahí. E inmediatamente tengo que recuperarme. Y tengo que empezar a recuperar la valía de lo que Dios dice. Y eso es lo más importante. Mire el versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, ni lo que habéis de vestir, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Entonces lo primero que uno tiene que recuperar es, si yo soy de Él, le pertenezco, si soy templo porque el Espíritu Santo habita en mí, dice entonces, ¿quién es el que conoce mi real necesidad y la puede suplir? Mi necesidad de aprobación, mi necesidad de provisión, mi necesidad de protección, todas mis necesidades están cubiertas, están garantizadas. Y una de las dudas que nosotros tenemos es acerca de quién va a proveer, quién me va a sostener, quién me va a proteger, quién va a cuidar de mí. ¿Sabe que usted tiene a alguien que le cuide? Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Por eso cambia el enfoque y viene el famoso 33 de Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Así que depende de cómo nosotros nos veamos, cómo nosotros creamos lo que Dios dice y cómo nos comportamos con respecto a ello. Voy a darle 4 cosas que ojalá usted las tenga en cuenta para que haga la aplicación del valor que usted tiene. Ya eternamente está definido. Ya tenemos una vida eterna. Nuestra alma y nuestro espíritu tienen eternidad. Nuestro cuerpo será restaurado después de la resurrección y estaremos con el Señor eternamente. Eso ya está definido. Pero mientras el tiempo que estemos entre este presente y ese momento eterno,
Tenemos que nosotros tener la valía correcta. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, mire como Dios mira. Véase como Dios lo ve. Y ya pues Isaías 43 le puede servir muchísimo. Fuiste honorable, a mis ojos de gran estima, yo te amé, estoy dispuesto a dar lo que sea por ti. Esa es la forma en que Dios me ve a mí. Y yo tengo que aprender a ver como Dios me ve. Para eso es necesario pues obviamente ir a la palabra de Dios, que es el segundo elemento. El segundo elemento para poderme ver como Dios me ve es llenarme de lo que Dios dice. La palabra de Dios mora en abundancia. Y esto, vuelvo a insistir, vale la pena que lo tomemos. Usted puede leer mucho, usted puede estar muy pendiente de las situaciones desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista mundial. Hágalo. Es necesario que nosotros estemos contextualizados con el momento. Pero si usted le dedica 1 hora a leer alguna de estas áreas de conocimiento, al menos el mismo tiempo dedíqueselo a la palabra de Dios. El mismo tiempo. Y si puede, doblegue, duplique. ¿Por qué? Porque es que esto que vemos, esto que leemos, esto que oímos, eso nos termina afectando. Al punto de que yo tengo que contrarrestar lo que yo estoy viendo y recibiendo. ¿Cómo? La única manera es vaya a la palabra de Dios para que usted vea las cosas como Dios las ve. A veces es difícil orar en esta época. Orar por paz, cuando la Biblia dice, cuando ustedes oigan de paz, ya saben que el fin está cerca. O sea que esto a veces es contradictorio. Orar porque Dios restaure este mundo, cuando este mundo va a ser restaurado es al final de los tiempos, cuando Dios llegue a hacer un juicio sobre las naciones en la época de Armagedón y luego el juicio final para la restauración final. Cuando vemos eso, ¿cómo oramos nosotros? Nosotros oramos por la gente, porque la gente conozca del Señor en este tiempo que aún hay tiempo. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, eso es lo que dice la Biblia. Pero meternos nosotros a restaurar el casco del Titanic que ya está hundiéndose es muy difícil. Rescatemos a la gente que hay allí. Entonces, primero, ¿cómo me ve Dios? Para saberlo tengo que meterme a la palabra de Dios para saber cómo Dios me ve. Tercero, apague las voces negativas, entre ellas la suya, la del diablo y cualquier persona que está a su alrededor. Apáguelas. No se dé el gusto de dialogar ahí. Cuando usted empiece a verse, pobre de mí, es que las condiciones, las situaciones, es que todo, cuando usted empiece a hablarse así, o cuando el enemigo empiece a sembrar eso en usted, inmediatamente apague esa emisora. Cámbiela. Uno no se puede quedar ahí, eso es uno de los elementos básicos de esto, es salga rápidamente. Un día le pregunté a uno de mis profesores de capacitación en esa época, Chepe Cortés se llamaba, le dije, Chepe, ¿cómo hace usted para no pecar? Porque el hombre era un santo. Hasta tenía pinta de santo porque era canoso, de barba blanca, hablaba pausado, caminaba lento, eso le faltaba eran las alas, pero el resto era un ángel. Y entonces yo un día viéndolo a él con esa expresión, con esa calidad de vida, le dije, Chepe, ¿y usted cómo hace para no pecar? Y entonces se quedó mirando, él me decía, Obi, me dijo, Obi, el problema no es no pecar, sino qué tan rápido confesamos. ¿Qué tan rápido confesamos? No permitas que entre el pecado y la confesión haya mucho tiempo, porque ese es el tiempo que daño le hace a uno. Uno puede pecar, hermanos, si tenemos pecado, abogado para con Dios en Cristo Jesús. Entonces, si yo caigo en una situación como esta, inmediatamente, rápidamente tengo que reponerme, porque cuando usted empieza a pensar como no es, usted no le está dando la credibilidad a Dios que dice de usted. Yo no le doy a Dios lugar en mi vida cuando digo es que yo no valgo, es que yo no tengo sentido, es que lo que yo hago está mal. No, yo le estoy dando lugares a lo que el diablo dice de mí, porque la Biblia dice que yo para Dios soy muy diferente, entonces tengo que empezar a hablar. Esto no quiere decir que se trate solamente de una confesión, sino que cuando yo empiezo a hacer confesiones, mis acciones empiezan a ser transformadas y empiezo a comportarme como lo que digo. Y entonces cuando yo empiezo en esos procesos, cuando me veo que me estoy enredando allí, empiezo a pensar inmediatamente, ustedes saben, siempre me lanzo a la acción, siempre retomo la acción, porque la acción refleja lo que yo creo. Si usted se queda acostado en su cama, si usted no se levanta, usted está reflejando lo que usted cree. Y entonces en esos momentos cuando yo me quedo mucho, yo soy de los que me levanto temprano, pero cuando yo empiezo a pasar de las 6 de la mañana, ya empiezo a decir, no, ¿por qué? Si hoy, no, un momentico, hasta ahí. Porque si me quedo más de ahí, yo ya sé para dónde voy. Entonces, más bien rapidito. A Dios gracias tengo mascota.
Porque a veces lo obligan a uno a salir las mascotas o no, se le paran al lado y entonces uno le toca salir. Sí, salga. No se quede ahí. Entonces, acalle, apague, cambie de sintonía las voces que le están diciendo lo que no es. Primero, mire como Dios mira. Para poderlo ver, entonces lea la palabra de Dios y llénese de ella. Tercero, apague todas las demás voces. Y cuarto, júntese con gente que lo valore. Júntese con gente que lo valore. Y seguramente siempre habrá gente que ve en usted lo que de pronto a veces otros no ven. Y cuando usted empieza a encontrar ese tipo de personas que ven lo que otros no ven, usted empieza a apreciar lo que otros no apreciaron. Y cuando usted empieza a hacer eso, usted empieza a recomponer otra vez la figura de lo que realmente usted es en Cristo Jesús. Una ilustración para terminar, una ilustración sencilla. Un niño un día fue a una plaza donde habían ventas de cosas y él llevó una piedra. Y entonces la puso allí en su mesita, en un lugar muy humilde. Pasó alguien y vio al niño vendiendo una piedra cuando habían tantas otras cosas allí. Y entonces ofreció por la piedra darle 2,000 pesos. Como para darle al niño algo, ¿no? Porque pues es una piedra y ¿quién se la va a comprar? Entonces démosle 2,000 pesos. Pero había un turista ahí, un turista que venía de otra tierra y entonces dijo, bueno, es la oportunidad de pronto de ayudar al niño, porque ¿quién le va a comprar esa piedra? Y llevarme un souvenir de esta tierra. Me va a llevar la piedra de esta tierra. Y le ofreció 20,000. Pero pasó otra persona que le gustaba coleccionar de este tipo de piedras y la vio una piedra rara, diferente, y entonces ofreció no los 20,000, sino 200,000. Pero vino otro que empezó a observarla detenidamente y vio que esa era una piedra que tenía un potencial mayor. Y ofreció 2 millones. Y vino otro finalmente y la compró por 20 millones y la convirtió en una piedra de engaste de un anillo. Lo que había ahí era un diamante. Dependiendo de quién lo ve, así lo valoriza. Hay gente que por usted ofrece 2,000, otros van a ofrecer 20, otros van a ofrecer 200, otros van a ofrecer, ¿sabe cuánto ofreció Dios por usted? La sangre preciosa de su Hijo Jesús. Entonces usted tiene que aprender a escuchar. Escuche. ¿Qué dicen otros de usted? Cuando alguien ofrezca tan poco por usted, no se vaya a ir en ese precio. Cuando vea que sube su precio y su valor, siempre piense que hay alguien que estuvo dispuesto a pagar todo lo que era necesario para rescatarle. ¿A quién escucha usted? Mire cómo Dios ve. Llénese de la palabra de Dios para que sepa lo que Dios dice de usted. Acalle las voces que no dicen lo que Dios dice de usted. Y finalmente, júntese con personas que tengan ese reconocimiento de usted. Y aquí podemos decirlo perfectamente, cada uno de nosotros somos de gran estima para Dios, muy diferentes. Y seguramente todavía con mucho que corregir, con mucho que cambiar, con mucho que transformar, pero cada uno de nosotros tenemos un alto valor en las manos de Dios. Y así tenemos que vernos y así tenemos que proyectarnos. Cuando me reúno, tengo seminarios y obviamente a veces a uno con gente que tiene una calificación muy alta, buenos comunicadores, gente motivadora. Sí, todo eso es cierto. Y a veces en la mente de uno dice, pero usted al lado de esta gente, ¿qué? Es como un telonero cuando viene Carlos Vives, pues. ¿Me entiende? Lo ponen ahí para rellenar y mientras llega la gente, pero usted, no, ¿sabe qué? Dios me da una oportunidad de ser lo que Él me ha permitido ser y aportar lo que Él me ha permitido aportar y ver en cambio en la gente que Dios me ha permitido tener. Y eso es lo que me permite a mí saber que no necesariamente califico frente a otros, sino califico es frente a Dios. Es cómo me ve Él, no cómo me ven los demás. Ahora, en la medida en que nos veamos mejor, seguramente vamos a ser de alguna manera reconocidos por aquellos que nos valoran. Así que le invito a que oremos. No valéis vosotros mucho más que, no valéis vosotros mucho más. No es lo que en eternidad tenemos, sino lo que en la presencialidad actual en esta tierra tenemos. Usted es demasiado valioso. Deje de hablar como lo hizo Mefiboset. ¿Quién soy yo delante de ti que soy un perro muerto? No hable así. Le voy a pedir que cierre por un momento sus ojos y hagamos un ejercicio. Usted mejor que nadie se conoce, usted mejor que nadie sabe quién es. Usted conoce
todo lo bueno que hay en usted, pero usted conoce también todo lo que no es tan bueno, tan agradable, tan digno dentro de usted. Usted ha escuchado de personas que han valorado muchas cosas que hay en usted, pero también ha escuchado personas que no han sabido apreciar lo que hay en usted. De pronto esas personas vieron algo de eso que no es digno, que no es tan claro, que no es tan nítido, tan diáfano como quisiéramos que fuera, y allí se quedaron viéndole así. Y muchas veces, con el pasar del tiempo, nosotros dejamos que esas voces, que esos comentarios, que esas opiniones empezaran a hacer nido en nosotros. Actitudes. Empezamos a tomar actitudes equivocadas. Empezamos a descuidarnos. Empezamos a perder la estima, y eso quiere decir que al no vernos como somos, empezamos a tratarnos como engañadamente creemos que somos. Y entonces empezamos a criticarnos, a menospreciarnos, a cada día más desvalorizarnos. Y terminamos jugando un doble juego. Saber que somos hijos de Dios y como hijos de Dios, obviamente, redimidos, rescatados, hechos parte de su familia. Pero la realidad de vida, en el silencio allí muchas veces de nuestro corazón, en el silencio de nuestras habitaciones, nos sentimos como si fuésemos lo menor, lo peor. Y es ahí donde el enemigo toma ventaja, porque él sabe que ha neutralizado lo que somos para hacernos creer y que actuemos como no somos. A lo mejor ha sido tan grave en algunos casos que finalmente nosotros terminamos pensando que esa es nuestra condición y de ahí nunca saldremos. Por eso hay mucha gente que ha renunciado siquiera a hacer un esfuerzo, porque piensan, han llegado a creer, así han sido engañados, que ni siquiera su mejor esfuerzo lograría sacarlos de allí. Dios le ha permitido a usted ver resultados a través de los cuales puede apreciar no solamente todas esas habilidades, cualidades y capacidades, a pesar también de las limitaciones, los errores, las fallas. Dios le ha permitido ver cosas en su vida que otros han reconocido, pero que de alguna manera usted no ha logrado hacerlo. Y cuando alguien lo reconoce, inmediatamente en su interior hay una voz que le dice: no, eso no es cierto, porque si me conocieras como yo soy, inmediatamente apagamos. Y necesitamos liberarnos de aquello que nos está haciendo tanto daño y está limitando tanto el potencial que hay en nosotros. La Biblia dice dos cosas: que a los ojos de Dios fuimos de gran estima, nos amó, que fuimos honorables para Él y que entregó a Cristo Jesús en nuestro lugar. Nos redimió, nos rescató. Eso es lo primero, lo más importante. Así comenzó todo esto. Cuando Dios dijo que en Cristo Jesús nosotros estábamos, allí estaban nuestras culpas, nuestros errores y pecados, y Él los llevó por nosotros para darnos la oportunidad de una nueva vida. Todo esto es lo que la Biblia dice. Pero a más de eso, para que tuviésemos el soporte en el resto del tiempo entre ese momento de haber recibido a Cristo y nuestro futuro, que será encontrarnos cara a cara con Cristo, dijo: les voy a dar a mi Espíritu Santo para que estén ustedes todo el tiempo y para que Él constante y continuamente les esté recordando quiénes son. Muchas veces hablamos del Espíritu Santo como el poder de Dios que nos capacita, que nos habilita, pero ¿saben qué es lo que más hace el Espíritu Santo? Recordarnos quiénes somos, contrarrestando todas esas otras voces que muchas veces llegan a nuestra vida y que nos quieren hacer creer lo que no somos. Tú eres una persona en la que Dios comenzó a trabajar hace más o menos tiempo, para unos más, para otros menos. Pero lo que tú puedes evaluar al día de hoy es que esa transformación que se inició va avanzando. No somos los mismos que éramos.
pero todavía no hemos llegado a hacer todo lo que podríamos. Porque también el enemigo lo engaña a uno haciéndole creer que ya es todo lo que podría hacer. No, aún por bueno que fuera, aún por haber logrado y alcanzado esa calidad de vida que en Cristo Jesús es posible, no hemos llegado al final de las cosas. Todavía hay mucho más por descubrir. Así que necesitamos hacer una asepsia en nuestra mente, una asepsia de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y la única manera es a través de un chorro muy fuerte. Como normalmente usted a veces ve que están descascarando todos esos murales que se colocan de papel en las paredes. Y es un chorro muy fuerte que levanta lo que muy pegado estaba. Y esa es la impresión del Espíritu Santo a través de su palabra cada día en nuestras vidas. Hay áreas en nuestras vidas que requieren más tiempo y trato. Hay otras que fácilmente salen. De pronto en tu vida hay áreas en las que más tiempo has trabajado y todavía se mella en ti. Pero no te canses, simplemente mantente allí bajo ese chorro constante y permanente de la palabra de Dios que pega, golpea para levantar lo que no es y dejar ver lo que realmente es. Esto no se trata de decirnos a nosotros mismos o decirle a los demás lo que pensamos nosotros, sino qué es lo que Dios piensa de ti. Aunque hubieses fallado, Dios piensa de ti como de gran estima. Aunque no hubiese llenado la expectativa, Dios piensa de ti como gran estima. Aunque de pronto en tu trabajo no diste el 100% de lo que podrías haber dado o esperaban de ti, Dios piensa de ti con gran estima, porque no te califica por eso. Te capacita, te habilita, cada día te prepara para que efectivamente lo puedas ver en la acción. Por eso cada vez que Dios va transformando en el interior, ese hombre se va renovando en el interior, inmediatamente también nuestras acciones y actitudes van cambiando. Y al cambiar las acciones y actitudes, los resultados van a ser diferentes. Más bien en tu mente permite que el Espíritu Santo te anime y te motive. Cada día lo puedes hacer mejor. La Biblia dice: si puedes sacar de aquello que no se ve bien, que aquello que no es claro, preciso, si puedes sacar lo preciado, allí está, solo que está empolvado, solo que está sucio. Lo has dejado empolvar, lo has dejado ensuciar. Sácalo, límpialo, deja que Dios pueda mostrarte lo que realmente es. Si puedes sacarlo, vas a darte cuenta de todo lo que Dios no solamente hizo, sino hace y hará por ti. No tienes por qué dejarte ganar esta batalla. A veces esa lucha interna en nuestro corazón la sentimos perdida. Nos sentimos que estamos peleando contra el aire, no podemos cambiar. A lo mejor ya hasta has pensado en desistir. No lo dejes de hacer. Mira cómo Dios ve. Métete a la palabra de Dios para saber cómo es. Acalla todas esas otras voces que hay a tu alrededor. Y finalmente, reúnete con aquellos que podemos apreciar lo que Dios hace, lo que Dios es en nosotros. Este lugar está lleno de personas valiosas, preciosas, por las que Cristo Jesús murió en la cruz. Cada uno de nosotros lo somos. Y no necesitamos demostrárselo a nadie, simplemente es creerlo en nosotros mismos. Y puede decírselo: gracias Señor, porque a tus ojos fui de gran estima. Tú dijiste de los cuervos para provisión, no se preocupan porque tú los sostienes. Y me dijiste a mí: tú eres de más valor que ellos. No me preocupo de la belleza, de la forma, porque por mucho que me afanara no podía añadir ni un codo, pero tú dices que a tus ojos así es como tú quieres que yo sea. Por eso me hiciste así. Y dé gracias a Dios. Aprecie eso que Dios aprecia. No importa que otros lo menosprecien, no importa, siempre va a haber alguien que lo haga.
pero lo que Dios dice de ti es que Él te aprecia, porque a sus ojos eres muy agradable. Valore, aprecie, valore. En el nombre de Jesús hágalo, dígaselo. Yo no necesito estar a ese nivel de hacer lo que otros me piden para estar en el estándar de lo que ellos quieren. Yo lo que quiero es vivir conforme a lo que Dios dice, y Dios dice que le debo agradar, y la forma de agradarlo es a través de creer, porque sin fe es imposible agradarlo. Y yo quiero creerle a Él, creer lo que Él dice de mí. Bendito sea, Señor, santo eres, maravilloso eres tú. Yo te doy gracias, como lo dijo el salmista en su momento cuando seguramente lo entendió. Señor, hiciste tantas cosas maravillosas que no tengo cómo expresar mi admiración por tu obra. Y estaba hablando de Él, de cómo Dios lo había formado, lo había hecho, lo había entretejido, cómo lo había enriquecido. Señor, es que no tengo cómo con palabras decirte cómo me siento de lo que tú hiciste de mí. Y dígaselo al Señor. Señor, de pronto no he llegado a descubrirlo todo, pero lo que ya he visto de mí, que tú hiciste, que tú estás haciendo y que concluirás, porque lo terminarás perfecto, es demasiado valioso. Me valoro, Señor, me aprecio mis cualidades, mis virtudes, aprecio mis habilidades, mis capacidades, aprecio todo lo que colocaste. Señor, gracias te doy, porque colocaste lo que necesitaba para cumplir ese propósito que tú me has entregado. Por eso me siento también haciendo lo que me llamaste a hacer, porque nada te faltó de lo que tenías escrito para que yo pudiese cumplir ese propósito. Y me pongo en tus manos constante y continuamente para que sigas transformando y cambiando aún todo aquello que necesita ser cambiado. Que nadie te diga lo contrario a eso, que nadie te lo diga, y si alguien se atreve a decirlo, no le coloques atención a ello. Inmediatamente ve al Señor y dile: Señor, nuevamente recuérdamelo, y saca esos versículos de la Biblia tan importantes que a veces no los subrayamos, pero que tienen un alto valor. No valéis vosotros mucho más. No es con ustedes mucho más, hombres de poca fe, dijo. No es más. Señor, sana aquellas heridas que muchas veces por actitudes y palabras se abrieron en nuestro corazón. Situaciones y experiencias que nos hicieron daño, pero no les vamos a dar ni más lugar ni más tiempo, sino vamos a colocarlas bajo esa unción, Señor, de sanidad que tú tienes. A ese Espíritu Santo que trae y limpia, que quita todo aquello que me merma, que me resta, y que me permite recordar todo aquello que me empodera en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo en Él? Gracias te doy, bendito Dios. Y sé que aún no hemos terminado, o sea que lo que aún falta es mucho mejor todavía. Y quiero esforzarme por eso. Y dígaselo al Señor: cada día quiero esforzarme por hacer mejor las cosas. Cada día quiero esforzarme por, de alguna manera, servir más eficientemente con lo que me has entregado. Cada día, Señor, quiero participar más activamente en lo que tú quieres que yo haga. Cada día quiero tener una mejor sintonía con tu propósito que trasciende, Señor, al momento, al lugar, a las personas que me rodean. Quiero vivir con respecto a eso, Señor, porque sé que aún hay mucho más por descubrir. Sella, Señor, por el Espíritu Santo, sella aquellas áreas que fueron afectadas, ciérralas. Acalla esas voces que hicieron tanto daño durante mucho tiempo, Señor. Habla más fuerte a través de tu Santo Espíritu al interior de cada persona. Que inmediatamente, Señor, aún nuestra postura cambie, nuestra postura mental, emocional, física, relacional cambie, Señor. Que podamos vernos y reaccionar de la forma en que nos vemos. No tenemos que ir por la vida arrastrando los pies, no tenemos que ir con la mirada clavada en el piso, no tenemos que estar esperando es que ojalá no sea tan malo. Podemos levantar nuestra frente. Así lo dices tú, así lo dijo en el libro de Job. Y entonces levantarás tu frente y podrás mirar y ver que el día tuyo es como la luz de la aurora en plenitud.
Y son verdades que traen sanidad. Bendito Dios opera en medio de nosotros. Sabemos que tenemos que alcanzar un mundo que necesita esto, pero los primeros que lo necesitamos somos nosotros, Señor. Porque cuando hablamos de ti tenemos que hablar con la certeza y seguridad de lo que en ti somos. Porque muchas veces lo decimos, pero Señor, la actitud que ven, la forma en que vivimos, nos comportamos, nos tratamos, Señor, no lo refleja. Tú eres demasiado valioso para Dios. No hay nada en este mundo que pudiese pagar lo que Dios ya por ti dio. Y te hizo suyo, te hizo suya. Y nada ni nadie jamás podrá quitártelo. Dígaselo al Señor con todo su corazón, porque así Dios te ve. Pregúntaselo y verás. ¿Quién soy yo para que el gran me acepte así? Me encontró en su perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Gracias, él, Señor. libre en Está verdad. liberando, Señor. Soy hijo Habla del profundo del de corazón. Dios, si lo Rompa todo aquello, Señor, que el enemigo ha colocado en la mente. libre soy, Él me No rescata, permitas, su oh Dios, gracia que sea menos de lo que tú dices. Jamás. aun siendo yo pecador, Él murió Todas esas por voces que han hecho daño, Él murió todos aquellos por enemigos, mí, Señor, libre soy en Él, libre en verdad. permite que tus hijos Soy recuperen hijo de Dios, si lo soy. santo eres. En tu casa, oh Dios, sitio y para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, mas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, mas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si no soy. En tu casa, oh Dios, sitio y para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Así es, ahora concluya usted diciéndole: Señor, en el nombre de Jesús declaro sobre mi vida que fui redimido por un gran precio. Y el Espíritu Santo habita en mi corazón como garantía de lo que tú hiciste y de lo que tú redimirás hasta el final. Nada ni nadie me podrá separar de ello, Señor. Nada ni nadie podrá cambiar esa realidad que en Cristo ya soy. En el nombre de Jesús, así lo decimos, así lo creemos y así actuaremos. Te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Muy bien. ¿Quién es usted? Ya va sabiendo. Seguimos trabajando este resto de mes
sobre el valor de nuestra vida. Mañana hagamos ejercicio de nuestro derecho, como también nuestra responsabilidad de voto. Coloquemos en manos de Dios siempre, siempre, cualquiera que sea el resultado, confiemos en la soberanía de Dios. Confiemos siempre en la soberanía de Dios, invoquemos a Dios, que es el que tiene respuesta para nuestro país. Dios les bendiga. Muchas gracias.